Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el nombre de Jesús, Dios, te queremos dar las gracias por esta tarde. Gracias, Dios, por estos días tan bonitos que nos has dado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque pase lo que pase, Señor, podemos estar seguros de que tu misericordia y tu bendición están de constante en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por ser tan bueno, Señor, para con nosotros. Clamamos, Dios, por si viene alguien en camino aún, Señor, que lo traigas con bien, Padre. Y que, Dios mío, prepare nuestros corazones, Dios, para recibir este mensaje. Gracias, Dios, porque tú eres único, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Porque a ti no se te escapa nada, ni te sorprende nada, mi Dios. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ya tenemos ahí Isaías. Ahora vamos a Mateo, capítulo 1, en el verso 23. Ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor. He aquí, ¿ya lo tenemos? Nuevo Testamento, primer libro, Mateo, capítulo 1, en el verso 23. Dice la palabra del Señor así. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Puede tomar su lugar, mi hermano. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hace muchos años, hermanos, un pastor decía, de todos los que se llaman Jesús, decía, discúlpenme, pero ustedes nomás son Chuy. Únicamente hay un Jesús. Hermanos, si usted se llama Emmanuel o conoce a alguien que se llama Emmanuel, únicamente es Mani, Meni o Meño, pero no es Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Mire, para dar inicio, hermano, voy a pedirle un favor. Cierre sus bellos ojos. Es un ejercicio bien sencillo, hermano. No. Vamos a decir esto. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel. Oh, santo eres, Señor. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios conmigo. Dios conmigo. Dios conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios conmigo. Hermano, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Emmanuel, Dios conmigo. El Dios poderoso, el Dios altísimo, el Dios omnipotente, el Dios creador de todo el universo. Dios conmigo. Dios con nosotros, hermanos. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Oh, hermoso eres, Señor. Hermoso eres, Señor. Ahora sí, abra sus ojos. Fíjese, mi hermano. Leímos el primer versículo que viene en Isaías. Permítame, porque si no veo, se imagina toda de pasada con lágrimas, menos voy a ver. El capítulo que leímos primero, en Isaías capítulo 7, 14. Esto sucedió cerca de 700 a 750 años antes de la venida de nuestro Señor Jesús. 700 a 750 años. Isaías dice, y el Señor levantará y una virgen tendrá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Después de esto, hermano, quiero que se dé cuenta de todo lo que pasó. Regresa el pueblo de Dios del cautiverio y empieza nuevamente a restaurar el templo. Restauran el templo. Y dice la palabra del Señor que estaban todos muy contentos, aunque a algunos les dolía su corazón porque el templo no era nada similar a lo que había sido el templo original de Salomón.
Posteriormente, hermanos, llega Roma, el imperio romano, grecorromano, y toma absolutamente todo. Toma control de todo en una cuestión de años. Y toma control de todo. Y empieza a hacer algo que nunca ningún imperio había hecho. Les dice, váyanse a su tierra y adoren a su Dios. Váyanse a su tierra y preparen su templo nuevamente. Lo único que el imperio romano pedía era que se le pagaran sus tributos. Y Roma empieza a hacer carreteras por todos lados. Bueno, carreteras no, caminos, perdón. Porque carreteras es para carros, ¿verdad? Empieza a hacer caminos. Por eso se oye un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Pues bueno, empieza a hacer todo esto. Y llegamos a Malaquías. Como siempre, el pueblo se empieza a desviar, hasta que se desvía. Llegamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y de Malaquías al Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. 400 años. 400 largos años de silencio. Y durante ese tiempo sí había gente que le buscaba, pero muy pocos. Sí había gente que le adoraba, pero muy pocos. ¿Y qué se refiere cuando dice la palabra del Señor? Que eran 400 años de silencio. Estaban impuestos a que se levantaban profetas y se les hablaban. Estaban impuestos a ver milagros, a ver cosas grandes. Y durante 400 años no pasa nada visible. Pero Dios estaba trabajando. En ese silencio, en esos 400 años de silencio, Dios estaba trabajando. Dios estaba preparando absolutamente todo para un gran día. Llega el momento, hermanos, en el que un ángel se le aparece a una damisela. Y le estoy hablando de Isaías a Mateo 1:23. Aproximadamente 738 años. Me pregunto yo si durante ese tiempo del silencio, esos 400 años, hubo quien se desesperó al no escuchar, al no oír, al no ver alguna manifestación de Dios. Hermano, no sé usted, pero yo me desespero cuando empiezo y de repente no siento la presencia de mi Dios. Yo me desespero. Yo quiero ser de los que llegan al altar y aún antes de llegar al altar empezar a sentir la presencia de Dios. Yo quiero ser de los que, es más, hasta en cuanto abro la puerta que me ha sucedido, en cuanto abro la puerta de la iglesia, empezar a sentir el poder de Dios sobre mí. Yo no soporto, hermano, a veces ni un día de silencio de mi Dios. 400 años. 400 largos años de silencio. Ahora, hermanos, podemos ver, viene la anunciación del ángel Gabriel a María, ¿verdad? Y luego fíjese, hermano, porque no voy a predicar, no quiero hablarles del nacimiento, eso no es mi predicación. El día de hoy quiero hablarles de Emmanuel, Dios con nosotros. Fíjese bien lo que dice en Filipenses capítulo 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Se humilló a sí mismo. Está hablando de Jesús. Ahora fíjese, hermano, lo voy a llevar por un pequeñísimo viaje. Se humilló a sí mismo. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de ese canto que decía: oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal? Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Ahora, ¿por qué le estoy cantando esto, hermano? Déjeme le digo por qué. Porque dice la palabra, y se humilló a sí mismo. Hermano, vamos a enfocarnos un poquito en dónde estaba Jesús antes de descender.
Jesús estaba rodeado de ángeles que cantan constantemente aleluya, 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 aleluya. La gloria sea al Cordero, la gloria sea al Padre, aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, y no con esta voz ronca y fea que yo tengo, con voces perfectas, hermosas. No sé si a usted le ha tocado, hermano, escuchar los cantos angelicales. Hermano, no tiene nada que hacer, nada más que callarse. Porque si uno empieza a cantar, ya los echó a perder. Discúlpeme, ya echó a perder la melodía, porque con todo respeto, el mejor tenor, el mejor cantante, sea cristiano o no cristiano, no se puede comparar a las alabanzas de los ángeles diciéndole a nuestro Dios: santo, 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 santo. Oye, mi hermano, Jesús habitaba en un lugar con calles de oro, con mar de cristal, un lugar precioso, hermoso, que lo más cercano que se le puede comparar, y eso ni siquiera sería el Edén. Después viene el templo de Salomón. Hermano, qué hermoso es el leer y el darte cuenta que nuestro Dios, nuestro Jesús, dice la palabra, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, sombra de hombre. Hace unos días, me parece que fue el pastor quien mencionaba, de cuando David, el rey David, decide danzar porque están trayendo el arca del pacto de nuevo, y se despoja de sus ropas. Y dice la palabra del Señor que David se despojó. No especifica si quedó únicamente en calzoncillos o cómo quedó, pero se despojó de su ropa. Y empezó a danzar, y empezó a danzar, y empezó a danzar. Y su esposa lo despreció. Y le dijo: qué vil te has visto. ¿Cómo es posible que un rey haya hecho eso? Hermanos, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el omnipotente, el León de Judá, el todo, hermanos, descendió de lo alto. Descendió de lo alto y vino a nosotros en forma de hombre. Se humilló a sí mismo, hermano. Yo sé, hermano, que estoy haciendo mucho énfasis en se humilló a sí mismo, pero es que es importante que comprendamos, que entendamos, que lo metemos en nuestro corazón y en nuestra mente. El grande sacrificio que hizo nuestro Jesús por nosotros. Hermano, mira, dice la palabra del Señor que cuando hicieron el tabernáculo, únicamente el pueblo hebreo podía entrar al tabernáculo, a los atrios. Extranjeros convertidos únicamente podían entrar al atrio, de ahí en más no podían llegar más adentro. Cruzando el atrio estaba el altar del holocausto, el lugar del holocausto. Cruzando eso estaba el lugar para lavarse. Subían y llegaban al tabernáculo. Abrían una cortina y entraban al lugar santo, donde estaba un candelero, que es la luz de nuestro Dios. Donde había una mesa con panes, que significan a nuestro Jesús. Adelantito estaba un lugar para el incienso. Cruzando eso estaba otra cortina y luego seguía el lugar santísimo. Para llegar al lugar santísimo únicamente entraba una persona al año y tenía que lavarse muy bien y santificarse muy, muy bien. Y entraba de rodillas y amarrado con una cuerda en sus pies de aquí, literalmente en sus tobillos,
Porque mientras de que la gente que estaba afuera oía que hubiera ruido, era que el hombre estaba vivo todavía, que se estaba moviendo. En el momento en el que se dejaban de oír los cascabeles o el ruido, quería decir que ya no estaba vivo y había que jalarlo y sacarlo. En ese lugar santísimo estaba el arca que contenía los 10 mandamientos, maná y la vara de Aarón. Tapada el arca estaba lo que le llaman el propiciatorio, que era la tapadera del arca con 2 ángeles tocando sus alas, una contra la otra. ¿Y por qué me está mencionando esto, hermano? Porque el camino que nosotros, o que el sacerdote tenía que caminar para entrar, Jesús lo tuvo que caminar para salir. En ese lugar, hermano, estaba un aroma perfecto, porque en el incenciario se estaba quemando constantemente incienso perfecto, incienso nuevo, incienso fragante para Dios, las oraciones de nuestro Dios. Jesús, hermanos, o nuestro Dios militaba ahí. Entonces, cuando viene Jesús, imagínate, hermano, primero había que romper o quitar ese velo para poder entrar hacia la humanidad. Jesús viene y ese aroma, dice la palabra del Señor: he aquí, este es mi Hijo amado en el cual yo encuentro contentamiento. Aroma perfecto. Está la luz del candelero. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Al otro lado está el pan. Yo soy el pan de vida, nuevamente Jesús. Salimos y está el lugar para lavarse. Y dice la palabra: yo soy el que santifico por medio de mi palabra, dice Jesús. Llega al lugar del holocausto, y curiosamente, hermano, si tú lees los evangelios, a Jesús no lo crucificaron adentro de la ciudad, lo echaron afuera. ¿Qué vendría siendo esto? Que Jesús, siendo el sacrificio perfecto, fue sacrificado afuera por manos humanas, porque nadie más podía entrar al lugar santo, nadie más podía levantar sacrificio. Entonces Jesús fue sacrificado afuera por manos humanas. Y todo esto, hermano, Jesús lo sabía. Y Jesús decidió humillarse y bajar y cruzar todo ese camino, hermano. Aunque es una similitud, hermano. Así, para llegar no únicamente al lugar del holocausto, sino aún hasta fuera del atrio, hasta fuera del tabernáculo, hasta fuera de todo, y venir a nosotros y convertirse en Emmanuel, el Dios con nosotros. Sabes, hermano, que hay ocasiones, hermano, en las que pareciera como que no nos damos cuenta del grande valor que tiene la Navidad, la natividad de nuestro Dios. Hermano, no te voy a decir, no regales. Si puedes comprar regalos, gloria a Dios, Dios te bendijo, compra regalos. Si no puedes comprar regalos, gloria a Dios, no compres regalos. Pero hermanos, que este tiempo sea para recordar que Emmanuel, el Dios con nosotros, descendió y se tomó el tiempo de venir a ti y a mí. Hermanos, eso es algo importantísimo de recordar. Hoy en día, hermano, hay gente deprimida, hay gente triste, hay gente porque no puede comprar regalos, porque no puede comprarle a su niño la televisión que quiere, a su bebito el carro que quiere, a su pequeñita el celular que quiere. Cuando lo más hermoso, hermanos, es tener el regalo de Emmanuel, de Dios con nosotros, de Dios con nosotros. Y es importante, hermano, que recordemos esto. Dios no se equivoca, Dios no comete errores. Mira, hermano, hace unos días, antier,
Dice un compañero de trabajo que entró a un cuarto donde había un hermanito, bueno, un varón, en los 80s, 90 años más o menos. Y dice que llegó, tocó, entró al cuarto y estaba el señor en su cama y estaba así, mire, moviendo todo, moviendo todo. Y le dice mi compañero, señor, tal, vengo a sacarle sangre. Sí, sí, está bien. Y el señor buscando así, volteando para todos lados. Y le da el brazo el señor. Dice, pues yo hago mi trabajo, saco la sangre, termino pronto y todo. Y le digo, pues ¿qué anda buscando, señor? No encuentro mis lentes. ¿No encuentra sus lentes? No. Dice mi amigo, y empecé a ayudarle a buscar los lentes. Se los busqué abajo de la cama, los busqué en la mesita, los busqué entre unas cosas que tenía él ahí. Y cuando volteó a verlo, los tenía puestos. Y le dije, señor, de pura casualidad no son esos que trae puestos. Y los agarra y le hace así. Sí son. Gracias, ya encontré mis lentes. ¿Sabes una cosa, hermano? A nuestro Dios no se le va nada. Entonces, hermano, déjame te digo esto. Si Dios tuvo el cuidado de planificar todo esto para llegar a Isaías, desde Génesis a Isaías, para llegar y dar esta profecía, una de muchas que hablaban del Mesías, para llegar a Mateo y empezar con Emmanuel, Dios con nosotros, sin cometer ningún error. Y Emmanuel es Dios con nosotros, hermanos. Recordemos, Dios es con nosotros. Pónganse de pie, mis hermanos.